Estamos en la grabación y bueno, siempre tratamos de grabar por aquellos pensando que no pueden llegar, y no porque viven acá cerquita y no tienen ganas, simplemente porque están a una gran distancia. Así que saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando. Amén. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. Gloria a Dios. Amén. Estamos bajo un mismo sol, una misma bandera. Y hoy se celebra la gran junta de 1816, ¿no es cierto? Aquellos valientes. La primera junta, ¿no es cierto? Esa junta más chica, 1810, no llegaron a un acuerdo, pero en 1816, allí en la casa de Tucumán, ¿no? Se celebró la junta grande y decidieron algo importante: ser libres. Amén. Es lo mismo que sucedió con nosotros en la época que conocimos al Señor. Fuimos libres. Libres del pasado, libres del dolor, de los prejuicios, ¿no es cierto? De la religión también fuimos libres, y Dios nos hizo propiedad suya. Amén. Así que en 1816, 9 de julio, se celebra la independencia de la colonia. Nosotros éramos colonia de el reino de España. Así que por primera vez se pusieron de acuerdo. Amén. Así que mirá a la persona que tienes al lado y decir: nos tenemos que poner de acuerdo. Es importante ponernos de acuerdo, ¿no? En buenas obras, en buenas cosas, tenemos que ponernos de acuerdo. Y esta gente, que no sé si conocía a Dios, pero se pusieron de acuerdo y dijeron: ya está, basta. Hasta acá hemos llegado y queremos ser libres. Así que fue por primera vez una federación en total de todas las provincias. Si no eran muy unitarios, entonces había la gran diferencia y la lucha entre unitarios y federales. ¿Amén? Pero bueno, hoy tratamos de ser federales y unificar a todas las provincias, unidas en una sola nación, una sola bandera y bajo un mismo Dios. ¿Amén? Esto dice la Constitución Nacional, que nos regla como nación y como país. Bienvenida, patria, que Dios te bendiga, y oremos siempre también por nuestra patria. O sea, nuestra patria sufre, se duele, hasta la tierra sufre. Pero la iglesia tiene una función importante: orar para que nuestra nación conozca al Señor. Amén. Debemos orar, acordarnos por nuestras autoridades, guste o no nos guste, pero son puestas por Dios. Amén. Así que debemos orar, ellos rendirán cuenta a Dios y pidámosle que ellos conozcan a Dios. Dicho esto, repasamos y hacemos un pequeño recuento del domingo pasado, para aquellos que pudieron ver o no pudieron venir. Pero el fin de 1 Samuel 22, donde el rey David, futuro rey de Israel, venía escapando, huyendo de su adversario, que para él no era un adversario, simplemente era su mayor, era el rey Saúl. Y el rey Saúl estaba un poquito mal de la cabeza y se había hecho la película, ¿no es cierto?, de que David quería conspirar contra él y matarlo. Por lo tanto, nada que ver. Vino a veces nos hacemos la película: no, me vino mal, dijo tal cosa, cada pensado. Nada que ver. Nos ponemos a charlar y decir: pero no, vos pensaste eso. No, estás equivocado. A veces damos a entender cosas, pero hermanos, David huía, y cuando huía, él no quería accionar contra el rey. A pesar de estar destituido por haber desobedecido a Dios, ¿se acuerdan de eso? Que él desobedeció a Dios, o sea, obedeció media. Cuando uno obedece a media, es desobediencia al final. Es un mandato cumplido a medias. Podamos disfrazarlo, podamos excusarlo, podemos decir muchas cosas, pero Dios lo toma a media. ¿Ven? Por lo tanto, en ese momento, Dios no tuvo piedad y lo destituyó del cargo. Y Saúl sabía, porque el profeta, cuando se acercó, ya se lo trató de decir con una imagen, ¿no? Se lo contó como una metáfora, pero él se dio cuenta que estaba hablando de él. Entonces se puso mal contra el menos indicado, que era el rey, futuro rey David. Amén. Pastor de ovejas, que estaba en el campo, el menor de una tribu, el menor de un padre que crió muchos hermanos junto con su madre, pero este era el más o el menos insignificante. Él estaba pastoreando sus ovejas, las ovejas de su padre, en el campo. Dios lo llamó. Pero David tenía algo. Diga conmigo: David tenía algo. Me gustaría tenerlo. No el nombre, ¿no? Bautizamos, le ponemos nombre: David, todos los judíos son David. No Samuel, no Sara y todas. Uno va a la casa de un judío y dice: ¿cómo se llama? Sara.
David, don Samuel, ¿no? Don Samuel, don Samuelito, todos son nombres bíblicos. Pero ¿entendieron lo que cumple? ¿Qué quiso decir con esa promesa sobre esos nombres? Bueno, David era una persona que tenía mucha comunión con Dios. O sea, él se pasaba horas charlando con Dios y cantaba a Dios. O sea, por eso Dios lo escogió. No, podría haber escogido otros de sus hermanos que tenían estudio, preparación, reunían condiciones como grandes líderes, pero Dios dijo, hay uno entre esta familia de Isaí que es diferente. ¿Cuál es? El más insignificante, el que está ya perdido en el campo, ni el padre se acordaba de él. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de la historia? Dijo, ¿no tenemos un otro hijo? Ah, sí, está ya en el campo, me había olvidado el menor, ¿no? Como anoche a Bazán lo llamaba Japarito. Johnny Bazán, que está en el sur. Amén. El menos insignificante, más olvidado, bueno, hoy está allí trabajando en el sur, con su familia. Así que lo llamaba y compartía con él. Hermano, le perdonó la vida al rey Saúl. Dios se lo entregó 2 veces en las manos al rey Saúl, al rey David. Y él dijo, aún los soldados de él, le dijeron, acá lo tenés, podemos cobrar venganza, se terminó el pleito, matalo, cortarle la cabeza y salimos triunfadores, te levanta como rey, se acabó la historia, todo el ejército te va a responder a vos. Y él dijo, jamás me atreva a levantar la mano contra el ungido de Dios. Por más que el árbol esté caído, no hagamos leña. Amén. Muchas veces hacemos leña, el hermano se apartó por tal y tal cosa. Hermano, ¿qué nos importa? ¿Por qué tenemos que hablar mal de otra persona? Dios no nos puso como jueces. Y David fue el primer prototipo de Jesús. Jesús vino a salvar, a rescatar lo que se estaba perdiendo, no a juzgar. Él tiene autoridad para juzgarnos, pero no lo hizo, vino a rescatarnos a cada uno de nosotros. Por eso que nosotros tenemos que tomar eso. Y David supo lo que era de un árbol caído, conservarlo y honrarlo. Y él dijo algo muy sabio: solamente Dios cumplirá sus planes, no soy yo el que tengo que adelantarme. Amén. Por lo tanto, eso es lo que aprendimos el domingo pasado, pero fundamentalmente que es David huía. ¿Y dónde se refugió? ¿Algunos se acuerdan? En la cueva de Adulán. Adulán significa refugio. Eso representa cuando estamos mal, acudimos a dónde? A Dios. La cueva de Adulán es donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. ¿Por qué acudimos? Porque a veces solo no podemos vencer. El llanero solitario ya no existe. Nosotros necesitamos la comunión, el ejercicio de estar junto con los hermanos. Estoy vencido, estoy caído, estoy desilusionado, estoy quebrantado, necesito de mis padres. Y David se recluyó en una cueva que era un refugio donde él estaba con Dios. Y dice que se le acercaron los quebrantados, los endeudados, los defraudados, lo siguieron a él. O sea que en medio de una situación difícil, Dios te manda los que están peor que vos. Amén. Esa era la iglesia del rey David. Y esos que se refugiaron y que David comenzó en el medio del tratamiento. A veces nosotros pensamos, ¿no? Bueno, cuando dentro de 20 años estoy bien, esté prosperado, haga un seminario teológico, aprenda la palabra, recién ahí Dios llámame. No, olvidate, se murieron todos. Imagínate un médico que dijera eso. Cerrada la guardia, porque me estoy preparando, estoy haciendo, no sé, preparándome con la gente, no te quiero bastante de tiempo. Hermanos, Dios te manda en pleno proceso. Así que decide a la persona que tenés al lado, en pleno proceso vas a tener que servir a Dios. No es cuando estás bien, estás en tratamiento de Dios. Y dice que David buscó el refugio para estar en comunión con Dios, porque los que estaban afuera le llenaban la cabeza, ¿sí o no? Le llenan la cabeza y matalo. ¿Cómo te vas a dejar amedrentar de esa manera? ¿Por qué te ofende de esta manera? ¿Por qué te quiere matar? Cortale la cabeza. Le decían los que estaban al lado, sus soldados. Pero él se recluyó. Y cuando se recluyó para estar con Dios, decía, bueno, listo, ¿no? ¿Vieron cuando uno se va un par de días a un lugar y dice, bueno, ya está, quiero estar solo? ¿Amén? ¿Ya ha pasado? Quiero estar a solas, no quiero escuchar radio, no quiero puerta, no quiero timbre, no quiero teléfono, no atiendo a nadie, quiero estar a solas. Bueno, bienvenido. Dice que quiso estar a solas y todas las niñas se le prendieron y llegaron los defraudados, los quebrantados, los que tenían aflicción de espíritu, los que estaban mal. Esa es la iglesia que viene a Cristo.
Esas son las personas que vienen al camino de Dios. No los sanos, no los que están bien, no los que son perfectos, sino los que están quebrantados, ¿no? El que le debe a todo el mundo dinero, aquel que está enfermo, acudimos a Dios. ¿Está bien eso? Y en lógica no, decir, no, yo he escuchado mucho infinidad de veces, no, pastor, qué bien, a Dios soy cara rota. Yo cuando esté bien, voy ahí, parece que me aprovecho de Dios. Y no es así, es el concepto totalmente equivocado. Se entiende que no conoce el pensamiento de Dios. Dios dice, bueno, venid, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo os haré descansar. ¿Cómo nos llama Dios? Quebrantados, trabajados, doloridos, defraudados, enfermos. Tenemos que acudir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que es Dios. Ahí está demostrando su amor. Y dice que los que se contaron con el rey David fueron transformados. Y David, mientras él tenía comunión con Dios, los tenía que ayudar, los tenía que alentar. Cantaba alabanza, así como Fabricio, ¿no? Les cantaba alabanza y todos se animaban, hasta que de ahí, de esa gente que nadie daría nada, porque si te hubieran dicho, esto va a ser el ejército del rey David, estás loco. Con esto podés hacer algo. ¡Nada! No podían hacer nada, no daban nada. Hermanos, de personas insignificantes, Dios puede hacer mucho. ¿Se acuerdan? Dios puede hacer mucho de muy poco. Dios puede hacer todo de casi nada. Porque es Dios. Uno dice, pero de esta persona, sí, porque está dispuesta, porque busca a Dios. Amén. Los que están dispuestos y los que buscan a Dios son los que Dios utiliza. Amén. Hay gente que tiene características, tiene estudio, tiene trabajo, tiene características de gran líder, ¿no? Hasta tiene compasión, empatía con la gente, pero cuando Dios lo llama dice, no tengo tiempo. Más adelante. Estoy en mi vida. Amén. No me molestes, Dios. Cuando te necesite te voy a llamar. Y Dios tiene que escuchar eso. Uy, si nosotros escucháramos y te dijeran eso en tu cara, ¿qué harías? Pegarías media vuelta, un portazo. Que Dios te ayude, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¡Claro! Nosotros actuaríamos diferente. Y miren, yo quiero compartir aquellos que buscaron refugio, y este es el título de la predicación de hoy, los que buscan a Jesús. ¿Cuántos buscan a Jesús? Busquen la palabra de Dios allí en el libro de San Mateo, en el capítulo 14 y 15, perdón, ahí está, 15. Busquemos la Biblia, si tiene el papel, tiene en el celular, la puede buscar. Y quiero leer la palabra del Señor. Los que buscan a Jesús, sus vidas son transformadas. Capítulo 15 del libro de San Mateo, versículo 21. La fe de la mujer cananea. Es el subtítulo de este párrafo, de esta historia que fue real y obviamente la pudieron contar. San Mateo capítulo 15, versículo 21 dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Palabra del Señor, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Mujer cananea. ¿Qué era Canaán? Era la tierra prometida que Dios le prometió a quién? A Abraham. El anciano Abraham, cuando salió de Ur, de los caldeos, le dijo: sal fuera.
mira las estrellas del cielo, si podés contarlas, es muy difícil contarlas, dijo, bueno, hasta donde llegue la contabilidad tuya, así será tu descendencia. Tremenda contradicción. Está loco Dios. ¿Cómo me va a decir eso? Me habló Satanás. Si era un hombre que no tenía hijos, no podía tener hijos, era estéril Sara. Por lo tanto, Dios le promete algo que no era natural. Primero que aprendemos es que Dios nos va a exponer en algo que no va a entrar en el razonamiento humano ni en la ciencia. Porque Dios es creador y hace como Él quiere. Amén. No como nosotros, porque si no nos mediríamos a Dios en nuestro limitado razonamiento humano. Pero no podemos, porque Dios nos creó a nosotros con esto que es limitado. Por lo tanto, algo alcanzamos a entender y hay cosas que no las entendemos. Por lo tanto, los grandes teólogos dijeron que el día que me encuentre con Dios les voy a preguntar miles de preguntas que no puedo responder. Amén. Por eso hay muchas cosas interrogantes que no las sabemos y lo que no sabemos no podemos inventar. Tenemos que remitirnos a la palabra del Señor y cuando no hay respuesta, tenemos que esperar en Dios. Amén. ¿Ok? Y dice que esta mujer era de la tierra de Canaán y hasta ahí el Señor vino luchando con los ancianos de la iglesia y con los fariseos y saduceos, que eran una secta. ¿Qué es una secta? Es una persona, es un líder y lo sigue un grupo de personas y siguen un mandato de ese líder, que generalmente se le llama secta porque es contrario a la doctrina bíblica. Por eso muchas veces cuando usted dice, es una secta, ¿qué es una secta? Tiene un líder, un cabecilla, o varios líderes, ¿no? Entonces se apartaron de la doctrina básica y elemental de la palabra de Dios. El credo de los apóstoles marca nuestra doctrina, solamente a donde dice la Santa Iglesia Católica. Nosotros no pertenecemos a la Santa Iglesia Católica, a la Iglesia Universal. Nosotros somos un pequeño grupo de todos los grupos y millones de iglesias de toda parte del mundo, donde nos formamos, nos juntamos, y Dios ve una sola iglesia, la iglesia de Polvorines, la iglesia de Malvinas, la iglesia de Argentina, una sola iglesia con diferentes pastores, diferentes rebaños. Por lo tanto, dice que el Señor estaba peleando con los fariseos y terminó su mandato. Por lo tanto, dice, por primera vez, digan por primera vez, Jesús rompe las reglas y las tradiciones de las personas. Era especialista en romper tradiciones. Muchas veces yo me reía porque he visto personas tradicionalistas y no saben qué hacer. Sus dientes rechinan, no saben cuando salen de su formato. No entienden que más allá del formato que ellos entendieron o se les enseñó, puede haber algo más. Es un abismo. Entonces Jesús rompió el formato y salió fuera de ¿dónde? De tierra de Israel. ¿Pasó por dónde? Por Canaán. Amén. Por la tierra de los fenicios. Por primera vez incumple también un mandato cuando los envió de dos en dos a predicar el evangelio. ¿Se acuerdan cuando los envió de dos en dos? Le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No lleven nada en el bolsillo, no se preocupen. Dios se va a encargar. Donde tengan hambre le van a dar a comer. Donde tengan sueño, a unas personas será conmovidas y los hará a dormir. No se preocupen, pero dijo: no vayan por tierra de gentiles. Pero ahora el Señor sale por primera vez rompiendo los límites y pasa ¿por dónde? Por Canaán. Canaán estaba conformada antiguamente, obviamente estamos hablando de los fenicios. Los fenicios es 8.000 años antes de Cristo. Ya eran tribu. Por lo tanto, esta mujer que era sirio-fenicia era una mezcla de razas, o de tribus, mejor dicho. Pero ¿qué quiere decir esto? Esta mujer no era judía, no era del pueblo, no era de la región, no tenía nada que ver con los israelitas. ¿Se acuerdan también las samaritanas? Samaria, eran primos hermanos, pues se llevaban como la mona, no hablaban, no charlaban, no se dirigían la voz. Era una rivalidad constante, amén. Pero dice que pasó por ese lugar y le salió al encuentro una mujer. Y esta mujer no era cualquier mujer, una mujer que tenía lo mismo que los soldados del rey David. Acudieron a él en medio de la dificultad, del dolor, del quebranto. ¿Y esta mujer qué tenía? ¿Alguno de ellos escuchó el relato? ¿Qué le pasaba a esta mujer? A ver. Tenía a su hija atormentada de un demonio. Amén. Para los que no creen que Satanás opera, una persona tomada por espíritus demoníacos. Hermano, esto yo lo comprobé cuando comenzamos a trabajar en una iglesia con mi esposa. Recién éramos hermanos
que servíamos, éramos porteros, limpiamos baños, y la gracia de Dios venía por nosotros porque teníamos hambre y sed de Dios, queríamos conocer a Dios, y nos pusieron a trabajar con un hermano, un pastor, que se encargaba, tenía el don de liberación. Entonces se corrió la bolilla en toda la región, toda la zona, que en esa iglesia bautista era cero demonio, cero reprender, cero hablar en lengua, nada que ver con que te gustara. Bueno, en ese lugar acudían de todas las iglesias los hermanos de la iglesia que estaban endemoniados o tenían a una manifestación. Por lo tanto, me tocó presenciar como uno más del equipo, porque uno está como aprendiz, ¿no? Obviamente recibe unas instrucciones, había que tener unos requisitos, congregar, ser una persona de oración, regularmente tener un testimonio, ¿ok? Porque contra los demonios no se juega, ¿ok? El Satanás sabe en qué condición está, te puede dejar desnudo. Él sabe tu situación actual. Por lo tanto, en ese momento, con una de esas ministraciones, pudo ver y comprobar como una persona mayor de muchos años de congregar estaba poseída, estaba manifestada por un demonio. Amén. Nos agarró todos los equipos cuando empezó a orar. Primero renunció a lo que tenía, y cuando empezó a orar este hombre, me acuerdo que esta mujer hizo así, cambió su voz, una voz de hombre. Todos quedamos así, ¿no? Obviamente cuando uno está orando con una persona supuestamente que tiene una manifestación rara, abrimos los ojos, no estamos así, como decir, viene un voceador y yo voy a estar, ¡pum!, le va a invocar. Abrimos los ojos, aquellos que han participado en campaña, los que son, trabajan en liberación, es lo primero que tiene que aprender, si no el primer castañazo que te tira la persona te derribó. Y no tenemos lucha contra la persona, no podemos agarrarnos a la pelea, tenemos lucha contra espíritus, amén. Con espíritus, potestades, principados. Y hermano, ¿qué pasó? La hermana se manifestó y empezó a hablar. Y cuando se levantó, dijo: yo de esta no salgo. Yo entré en la madre, en la abuela, y ahora estoy en ella y entraré en sus hijas. Toma, las maté de cáncer. Maldición generacional. El mismo espíritu, los espíritus no mueren, son eternos. Por eso nuestro espíritu no muere. Cuando nos mudamos, en la muerte nos mudamos, sale nuestro espíritu y va al lugar que hemos escogido. O vamos a purgar en el infierno por una condenación, o vamos al reino de los cielos porque hemos recibido al Señor. Él es el pasaporte a nuestra eternidad. Por lo tanto, estos espíritus no murieron y confesaron y hablaron. Es nuestra. Encima con una voz potente de un hombre, bien hombre, ¿no? y nos levantó así y nos revolvió. Una mujer normal. No era la voceadora esta, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan de la voceadora argentina esta que tiene unos músculos? ¿Cómo? La locomotora. Es una locomotora la hermana, ¿no? Bueno, esta hermana no era locomotora, tenía unos bracitos así, unas manitos muy delicaditas, todo. Nos revolvió contra una pared, había divisiones arriba en un segundo piso donde era como oficinas. Cerramos la puerta y éramos un grupito, 4 o 5 personas, ¿no? Si era una mujer, había el líder, una mujer más y 2 mujeres y un varón más, todo mezcladito porque no podemos orar varones con una mujer sola, ¿ok? Siempre varón con varón, mujer con mujer. Pero bueno, estamos aprendiendo ahí, nos revolvió y caímos contra la pared de madera que era, no había durlo. ¿A dónde están los durlos? No existía el durlo ahí. Entonces nos revolvió contra tabiques de madera y se rompió, se quebró la madera. Ya abrimos los ojos, queremos disparar y dijimos: estamos locos, ¿qué pasó? Y la miramos a la señora y bueno, el líder nos dijo: quédese tranquilo, no pasa nada. La sujetó en el nombre de Jesucristo, se quedó. Bueno, no quiero que agarrar en eso, pero ahí me di cuenta, nunca yo había estado en lugares así, nunca había visto, nunca había experimentado, nunca estuve en el ocultismo, ni en curaderismo, en hechicería, ni macumba, en banda, nada. El que viene de ese palo sabe de lo que estamos hablando, amén, sabe de lo que hablamos. Por lo tanto, ahí aprendí que había una lucha carnal y una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual y mucha gente tiene problemas espirituales, no de la carne, no de la persona, sino problemas espirituales. Diga conmigo: problemas espirituales.
Y esta mujer vino corriendo desesperada. Y podemos ver, miren, dice, y aquí una mujer, versículo 22, cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Obviamente, estaba desesperada la mujer. Hermano, yo he visto personas que han acudido a la iglesia, que han tenido hijos o hijas, no drogados ni alcoholizados, sino endemoniados. Y un endemoniado te rompe todo, te destruye todo, y no lo puedes tener, es una fiera. Una fiera. ¿Me están siguiendo? ¿No? Están atentos ahí, los ojos grandotes, ¿no? Una película de suspenso. Si lo quieren experimentar, vamos a empezar a orar para que vengan endemoniados. Me acuerdo que se rompe el culto acá. Eso aprendimos también en otros años. Se manifestaba uno y estamos todos detrás, se cortaba el culto, se cortaba la presencia, Satanás se llevaba los laureles. Todo se centralizaba en esa persona. No, nunca más. Ahí va una persona, la atamos en el nombre de Jesús y llevarla al cuarto. El culto sigue adelante, la gloria es de Dios. Satanás quiere robarse la gloria de Dios. Por eso las manifestaciones, si hay, no las hacemos acá, las hacemos en un cuarto, las hacemos en otro lugar, con un grupo de personas y el culto sigue adelante. Si no estamos todos así, no con una lucha libre, a ver quién va ganando, qué pasó, qué no pasó, y estamos todos así y se perdió el culto. Eso lo aprendimos, no lo hacemos más. Amén. Si oramos por la persona, oramos por los que tienen enfermedad, pero la gloria es de Dios, no de la persona. Y esta mujer, cuando le dijo: hijo de David, ten misericordia de mí, ¿qué le contestó el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Algo real? Sí, era hijo de David, de la tribu de Isaí, era un descendiente, ¿no? Y por lo tanto, cuando ella le dijo: ¿qué pasó? Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose su discípulo, le rogaron diciendo: despídela, arráncamela de acá, pues da voces tras nosotros. O sea que la mujer estaba a los gritos, estaba rompiendo el clima. Es como si entrara una persona y empieza los gritos. Entonces cortó todo, nos enseguece a todos, perdió la comunión de todos los hermanos y rompió el clima. Se rompió el clima. Entonces, ¿qué pensaron los discípulos? Señor, atendela, por favor. ¿Qué tenés con esta mujer? Atendela. Atendés a cada uno de los personajes que vienen a tu lado. Atendela nomás. Dale. Hace una sección, atendela. Y el Señor, ¿qué le dijo? Mire, pero Jesús no respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, rogaron. Entonces respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Wow! Imagínate que vos vengas al pastor o la pastora y digas: pastora o pastor, estoy con necesidad, no me oran. No va a mi casa a orar por, y uno le diga: mira, yo estoy para las ovejas del rebaño, para los que congregan. ¿Cómo te sentirías? Re mal. Pegarías un portazo y te dirías: esta iglesia no vengo más. Difamarías por todos lados. Está loco el pastor. ¿Qué se cree que es? Yo tengo necesidad. La palabra dice: ¿a dónde voy a ir? ¿Al curandero, al brujo? No, vengo a la iglesia. Y este tipo, con toda arrogancia, me sale con Martes 13. Él está para los hermanos. ¿Y qué le dijo? Está bien, porque ella mencionó al rey David. Eres descendiente de David. Por lo tanto, en la descendencia de David, ella tenía que conocer bien claro que ella no pertenecía y no podía hacer nada por eso. ¿Ok? Separó lo que es el reinado y del linaje. Se lo aclaró por las dudas, y a veces tenemos que aclarar cosas. Pero sí, en la segunda parte, él respondiendo dijo: no soy enviando a los versículos 24, las ovejas perdidas en la casa de Israel. Entonces ella vino, digan conmigo, ella vino, y se postró, digan fuerte, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿Qué quiere decir se postró? Se humilló. Postrar es humillación. Humillación es adoración. Cuando yo me postro, estoy reconociendo: yo no puedo hacer nada. Tú eres mi salvador, tú eres mi dueño, tú eres el que puede ayudarme. Es lo que acabamos de cantar en esa canción. Él enviará su ejército para socorrerme si nos humillamos. Cuando adoramos a Dios, nos estamos humillando y reconociendo, exaltando, levantando el nombre del Señor. Cuando no nos humillamos, ¿qué le estamos diciendo? Yo soy el Señor. Tenés que venir a ayudarme. Tú eres el que tiene que venir. Y Jesús dice: no.
Y de esta manera, cuando ella se humilló y adoró, ¿qué hizo el Señor? Mire, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! Me sale con otro martes 13, le pegó otro cachetazo. La había echado directamente. Le dijo, no está bien tomar el pan y echarlo a los perrillos. ¿Qué quiere decir con esta frase para que usted la entienda? Cuando él se refería a esto, se estaba refiriendo que el pan eran los hijos de Dios y los perrillos eran los gentiles. ¿Por qué le decía esto a esta mujer cananea, Sirio-Fenicia? Porque era una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Mas también está diciendo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Por lo tanto, ¿había una contradicción o había un mensaje que lo iba ganando? La estaba llevando. ¿Por qué la atendió? Porque pasó por ese lugar que no era permitido para un judío. Es más, era recriminado. Lo iban a acusar que estaba rompiendo las tradiciones. Ellos no se podían mezclar con los que no eran judíos y los de su tierra. Pero él pasó a propósito. Amén. Pasó a propósito, como con la mujer samaritana. Entró en Samaria con un propósito. Diga conmigo propósito. Muchas veces Dios nos lleva a algún lugar y no entendemos a qué vamos. Pero cuando nos encontramos en un lugar, entendemos que Dios tiene un plan con esa gente y quiere usar mi vida. Amén. No entendemos, a veces Dios no nos revela todo el plan. A veces necesitamos una hoja de ruta, necesitamos GPS y marcamos el camino, por qué camino, la opción por el otro, la alternativa. Dios no hace eso. Decirle a la persona que tenés atrás tuyo, darte vuelta con la lechuza, decir, Dios no hace eso. No esperes que Dios te revele todo. Dios no esperes de Dios que te revele todo. Amén. No le reveló a su siervo y mucho menos a nosotros. Amén. Dios tiene planes y los cumplirá. Por lo tanto, cuando él rompió la tradición de entrar en un territorio que no era permitido y la recibió, ya estaba teniendo un plan con ella. Ya conocía la necesidad del Señor. Dios conoce tu necesidad antes que vengas a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu intimidad, conoce tu corazón, conoce tus pensamientos como nada ni nada. Ah, mi esposa me conoce. Ay, mi esposo y mis hijos ya con verme, ya dice, ¿qué te pasó? No, Dios es mucho más que tu esposo, mucho más que tu esposa y que tus hijos. Dios es mi creador. Él nunca se olvidó de nosotros. Él caminó desde que salimos del vientre de nuestra madre. Ya conocía nuestra vida y conocía nuestro final. Conoce todo el transcurso del camino. Muchas veces nosotros vamos a discutir, es como mordernos la colita, ¿no es cierto? Es decir, Señor, pero ¿por qué? Bueno, Señor, ahora entiendo que era todo un propósito de Dios. Pasé por el valle, por el dolor, por el sufrimiento, cometí tal error. Ahora entiendo que aprendí muchas cosas para encontrarme con el Señor o con volver a Él. Amén. El Señor tiene sus planes y no podemos debatir con el Creador. Por lo tanto, Él rompió todos los planes y le estaba diciendo a la mujer, vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Y le estaba diciendo a esta mujer que tenía una gran preocupación, que era la aflicción de su hija. Por lo tanto, su hija no estaba con él. Vamos al libro de Marcos, no estaba con él ahí. Una endemoniada muchas veces no se la puede llevar, una persona que estaba en su casa. Entonces, cuando ella se humilló, diga conmigo, cuando ella se humilló y adoró a Dios, él quedó sorprendido. Mire lo que dijo. Respondiendo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le responde con inteligencia y humillación y dijo, sí, Señor, lo entiendo, está perfecto. Sí, es un palo para mí. No esperaba tu respuesta, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces el Señor respondió, oh mujer, cuánta fe, cuánta humillación. ¿Cómo tocamos el corazón de Dios? ¿Cómo Dios responde a nuestra oración, a nuestro clamor? Cuando nos humillamos. A pesar de la adversidad, de los cachetazos en el camino, porque todos llegamos y aún estamos en cachetazos limpios, ¿no? Venimos de prueba en prueba, de lucha en lucha, y Él nos prometió otra cosa, nos da el recurso, amén, nos da el recurso de acudir a Él. Diga conmigo, acudo a Dios. Por eso necesitamos esa relación del rey David, acudir a Dios, tener vida propia. Mi pastor decía, siempre lo dijo y sigue diciendo,
tenés que aprender a tener vida propia, no estar enchufadito en el pastor, la pastora, el hermanito, ni ahora me hace esto, me hace lo otro. Eso al principio, hermano. Pero después tenemos que tener vida propia. Me encuentro en medio del desierto, no tengo ni el pastor ni la pastora, no tengo handy, no tengo celular. ¿Cómo hago? ¿Qué aprendí? A tener vida propia. ¿Cuál es la vida propia? Comunicarme con Dios en la oración. Nadie me la puede cortar. Yo puedo orar a Dios, tener comunión con Dios, aclamar a Él, buscarlo a Él de todo corazón, y Dios en el medio de la dificultad y la circunstancia me va a responder, me va a responder, me va a responder, me va a responder. A veces nos vamos a encontrar en esa situación, amén. Nos hemos encontrado junto con mi esposa en situaciones difíciles donde nadie acudía, y era el propósito que a solas con Dios, Él nos quería tener a solas para que dependiéramos de Él, no de una persona, sino de Dios, amén. La verdadera religión es religarnos con Dios, volvernos a Dios y tener comunión con Él. Ahora usted dirá, bueno, pero con ese criterio yo no congrego, no tengo comunión, no voy a una célula, no hago nada. No, querido. La célula y la iglesia es el propósito de Dios en el Nuevo Testamento. La reunión de los hermanos es los miembros del cuerpo de Cristo. Se ayudan mutuamente, se nutren mutuamente, tienen experiencias diferentes, tienen diferentes dones, capacidades que Dios nos da, donde sabiduría, y capacidad de inteligencia, donde sanidad. Yo preciso de Él. Venga, hermano, que Dios lo usa en la sanidad. Ore por esta persona, ore por mí. Nos necesitamos, si no, no teníamos el cuerpo mutilado. Seríamos un monstruo, sin brazos y sin nada. El dedo chiquito no le puede decir y jactarse, decir, soy más pequeñito, y soy más importante. Y tampoco decir, soy el menos insignificante. Todos nos necesitamos. Si alguno de sus miembros sufre, todo su cuerpo sufre. Yo comencé ya con una pequeña molestia en la garganta. Todo mi cuerpo estaba molesto. Amén. O sea, cuando hay una pequeña dificultad, todo tu cuerpo ya reacciona naturalmente. Entonces todo el cuerpo se prepara para. Por lo tanto, cuando nosotros nos preparamos a tener comunión con Dios, Dios acude a la cita. Amén. Dios acude a la cita. Hermanos, como resumen de esta palabra, necesitamos el refugio, necesitamos acudir a Dios. En el lugar que nos encontremos, tenemos la palabra de Dios al alcance de todas las manos. Sociedades Bíblicas Unidas de todo el mundo, cada día manda mensaje por toda la colaboración de todos los hermanos que aportan con oración, que aportan con dinero, mandan la Biblia, mandan traducciones, hasta los lugares islámicos, lugares de mucha dificultad. En Croacia están llevando la Biblia a diferentes familias que han quedado desamparadas, con mucho dolor, no saben para dónde ir, pero la palabra de Dios es llevar a esas personas. Hermanos, necesitamos. ¿Es necesario tener comunión? Claro que sí, solo no puedo. Amén. Yo solo no pude. Yo pensaba todo lo contrario. Yo puedo, yo puse adelante, mi papá me preparó, me enseñaron cómo trabajar, cómo estudiar, cómo hacer. Yo puedo. Pero llegó un momento que el yo puedo estaba abajo. Acudí a Dios. Dios me escuchó, me rescató, me sanó y me trajo a su presencia. Y fue todo un proceso, no de un día para otro, todo un proceso de vida hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, su gracia y su misericordia nos sostienen. Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos están en la condición de esta mujer samaritana? Muchos. De esta mujer cananea, perdón. Hay muchos afuera, muchos a tu alrededor. La pregunta del millón: ¿qué estás haciendo? Esa es la pregunta. ¿Qué estás haciendo? La lógica es, bueno, pastor, estoy pasando tal cosa. Bueno, vamos. Y mientras tanto, otros se mueren, otros necesitan. Pero en esta condición lógica, no puedo. David, Dios, ¿por qué me mandas toda esta gente? Me terminas de matar, tan recargado, reluchado. ¿Qué puedo hacer? Yo estoy